que tenemos que revisar son los antecedentes personales patológicos y no patológicos. El objetivo del interrogatorio sobre estos antecedentes es constatar qué enfermedades ha tenido ese individuo, de qué tipo, si son enfermedades virales, bacterianas, parasitarias o micóticas, si ha sido intervenido quirúrgicamente y de qué, en qué fecha, si le pusieron sangre, no le pusieron sangre, etcétera, etcétera, ¿sí? Si es mujer, por ejemplo, cuántas cesáreas ha tenido, si le han hecho histerectomía, etcétera. En el caso de los varones, detecta hábitos alcohólicos y tabáquicos. Sabemos que el alcohol, sí, por excelencia es una sustancia mielotóxica, afecta a la médula ósea. Y en el caso del tabaco, sabemos que del 80 al 85% de los tumores tienen relación con el tabaquismo, ¿sí? Otra de las características de estos antecedentes es que en mujeres orienta sobre ciertas características menstruales, si es mucho o poco, si menstrua 2 veces al mes, cuántos días menstrua, si se acompaña de dolor o no. En el caso de embarazos, cuántos embarazos ha tenido, si han sido 5, si han sido 10, si han sido 15. Por cada embarazo se pierde una cantidad exagerada de sangre y no se recupera nunca ni el hierro ni la sangre, ¿sí? Si ha tenido abortos y a qué se le puede atribuir los abortos. Si es un problema hereditario, es un problema de una enfermedad hereditaria o por incompetencia ítmico-cervical, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Y muy importante también la actividad de las personas. Aquellas personas que, por ejemplo, están en contacto con mielotóxicos de manera profesional. Por ejemplo, los despachadores de gasolina, los que manejan las fábricas de carros, las pinturas, ¿sí? Los carpinteros que manejan aguarrás, tiner, son sustancias mielotóxicas. Está comprobado que todo eso afecta a la salud del ser humano. Y aquí también incluir antecedentes farmacológicos, es decir, la ingesta de ciertos medicamentos puede generar un problema hematológico. Por ejemplo, las personas que toman ácido acetil salicílico en dosis de 500 miligramos de esas tabletas efervescentes que no tienen capa entérica. Entonces, el fármaco va directo a la mucosa, hace que se pierda el epitelio y el moco, y entonces el ácido se pone en contacto con el tejido, lo lesiona e incluso puede haber sangrados en esas circunstancias. La exploración física también es muy importante, ¿sí? La exploración física la ejecutamos con los órganos de los sentidos y a través de cuatro estrategias de 4 métodos. La inspección, que es el observar, el ver al paciente todo. La palpación, para palpar, por ejemplo, ganglios linfáticos, para palpar hígado, para palpar vaso, qué consistencia tiene, el reborde, cómo lo palpamos. La percusión generalmente no la utilizamos en hematología, pero la auscultación sí. Auscultamos corazón, auscultamos pulmón, ¿sí? Dentro de la exploración física hay un parámetro que es el hábitus exterior, el que nos sirve para ver la indumentaria, cómo está vestido el paciente. La vestimenta nos dice mucho, ¿sí? No que sea rico, que sea pobre, sino las condiciones socioeconómicas o más bien las condiciones de ingesta de alimentos, ¿sí? Lamentablemente existe, ¿verdad? Existen niveles económicos, socioeconómicos, nivel bajo, medio, alto, muy alto, etcétera, ¿no? Y eso puede condicionar enfermedades, sobre todo por falta de ingesta de hierro en las carnes o de vitamina B12 o de ácido fólico. El paciente está íntegro, está completo, ¿sí? ¿Cómo están los dientes de ese individuo? ¿Tiene toda su dentadura o tiene adoncia parcial? Porque ahí empieza la digestión, acuérdense, ¿sí? La facies, la facies es muy importante, la facies de dolor, por ejemplo, ¿sí? En un paciente con leucemia que tiene infiltración hacia la médula ósea, le está generando dolores muy fuertes en los huesos. Entonces,
presentan un rictus de dolor. La marcha es muy importante, ¿verdad? Ya vimos que los pacientes hemofílicos pueden tener alteraciones en la marcha porque tienen hemartrosis, tienen sangre en esa articulación. O los pacientes que cursan con drepanocitosis, en el cual los miles de millones de eritrocitos drepanocíticos que circulan hace que no se intercambie el oxígeno con el CO2 y entonces empieza a haber hipoxia tisular, empieza a haber lesión, isquemia, necrosis como si fuera un infarto y se le empiezan a abscedar las piernas o los tobillos a esos pacientes y hace que la marcha sea una marcha defectuosa y que claudiquen al caminar, ¿sí? Bueno. Igual, ¿no? Las constantes vitales también son muy importantes revisarlas. Su presión, la respiración, la temperatura, ¿sí? El estado nutricio, ¿verdad? No es lo mismo un paciente con anemia ferropénica que un paciente con leucemia. Un paciente con leucemia generalmente está bajo de peso, ha bajado de peso. ¿Por qué? Porque sus células tumorales consumen muchos nutrientes. Entonces, los nutrientes que normalmente el paciente toma para que nutra su organismo, sus tejidos, pues se lo están llevando a las células neoplásicas. El grado de ansiedad, ¿verdad? No es lo mismo un paciente con anemia de tipo por folatos que un paciente con linfoma, por ejemplo. El paciente con linfoma sabe que está ante una situación muy complicada o un mieloma múltiple, ¿sí? Que si no se trata oportunamente lo puede llevar a la muerte. Entonces, la ansiedad es muy importante hacerle semiología. Por eso muchas veces se requiere del apoyo de otros profesionales de la salud, por ejemplo, los psicólogos o los psiquiatras, para que nos ayuden a controlar el grado de ansiedad de esos pacientes. Por supuesto, un elemento fundamental en hematología es el examen de piel y de mucosas, porque nos va a traducir mucha información muy valiosa para hacer diagnóstico, ¿sí? Dentro del examen de piel y mucosas está la revisión. La palidez no es sinónimo de anemia, que quede claro. Hay pacientes blancos, ¿sí? Que son por naturaleza blancos y que parece que estuvieran pálidos. En realidad, cuando se les determina su hemoglobina, su hemoglobina está normal, está normal, perdón. ¿Sí? La palidez en hematología se debe a dos circunstancias. La primera es que al disminuir la hemoglobina, disminuye la protoporfirina, que es la que le da el color a los tejidos, a la sangre, más bien a la sangre, ¿sí? Y por otro lado, al haber un síndrome anémico hay vasoconstricción. Entonces la vasoconstricción produce palidez de tegumentos. Hay una vasoconstricción crónica porque es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Está tratando de que al cerrarse los vasos sanguíneos, ¿sí? Fluya la sangre con mayor potencia. ¿Para qué? Para que le llegue al corazón y para que le llegue al cerebro principalmente, ¿sí? En la ictericia, ¿sí? Tenemos que revisar esas conjuntivas que están ictéricas, ¿a qué se debe? ¿Será un proceso obstructivo o será un proceso hemolítico? Ya vimos que los procesos obstructivos de las vías biliares, del hígado y las vías biliares, pues la bilirrubina que vamos a encontrar ahí es la bilirrubina directa conjugada elevada. ¿Sí? Hay un proceso obstructivo que no sigue los canales para llegar al intestino, para emulsificar las grasas, y entonces hay un retorno de esas bilirrubinas que por cambios de presión se van a la sangre y se acumulan en las conjuntivas, en los tejidos, ¿sí? O la ictericia será de origen indirecto. Si es una bilirrubina indirecta, quiere decir que es una bilirrubina que no se ha conjugado. Quiere decir que esa bilirrubina es producto de la destrucción de los eritrocitos. ¿Sí? Acuérdense que la hemólisis extravascular se presenta en el 90% y la hemólisis intravascular solamente el 10%. Entonces, si el paciente tiene hepatomegalia, esplenomegalia, tiene ictericia y tiene fiebre, y de esa ictericia la bilirrubina que está elevada es la indirecta o no conjugada, pues podemos inferir que se trata de una anemia hemolítica. No sabemos si es hereditaria
o es adquirida, pero ya tenemos la idea de lo que vamos a buscar. Las equimosis. Las equimosis son las coloraciones esas como los moretones que vulgarmente se conocen como moretones, y que nos está traduciendo problemas de los vasos sanguíneos o de las plaquetas. ¿Sí? Los vasos sanguíneos pueden estar defectuosos, frágiles. Entonces, cuando se golpean, cuando se traumatizan, adoptan esa coloración. Al principio es roja, luego azul violácea, luego amarilla, etcétera, etcétera. Y está denotando entonces equimosis, me está diciendo que hay una alteración en la cantidad o la calidad de plaquetas o la calidad del vaso sanguíneo. En cambio, los hematomas, me están traduciendo los hematomas, ¿sí? En el caso de la hemofilia, por ejemplo, que esos hematomas se están generando porque hay un defecto en los factores de la coagulación, ¿sí? Entonces la exploración física es muy importante. Vean esta pacientita, es una pacientita cuya facies es como color ladrillo, ¿sí? Color ocre, dicen. ¿Esta pacientita creen ustedes que esté anémica? Les pregunto, ¿creen que esté anémica esta paciente? No, doctor. No, ¿Qué doctor. tiene entonces? ¿Qué tiene? Alguna, Una vasculitis o puede un ser rash. rash, Se llama policitemia, ¿sí? Y entonces lo observamos a la exploración física, vemos una paciente con esa facies, dices, no, pues esta tiene más hemoglobina que miles de millones de eritrocitos. A eso se le llama policitemia. Y hay que buscar las causas. Hay causas adquiridas y hay causas hereditarias. Hay que preguntar si no es boliviana, porque allá en Bolivia, ¿verdad? La gente, como vive a grandes alturas sobre el nivel del mar, puede generarle policitemia. Igual en esta niña, ¿no? Esta niña que estamos observando, conjuntivas ictéricas. ¿Cuál será el origen de esa hepatitis? Digo, de esa ictericia. ¿Será una hepatitis? ¿Será un problema obstructivo? ¿O será una bilirrubina indirecta por hemólisis de los eritrocitos? Entonces, hay que preguntarse siempre. Estas lesiones se llaman telangiectasias. Se presentan en las mucosas. Si son telan, lejos, angio, vaso, ectasia, dilatación a lo lejos de los vasos sanguíneos. Aquí no son problemáticas. Son problemáticos cuando están en pulmón, por ejemplo, que empiezan a sangrar. ¿Y cómo paramos el sangrado de un pulmón? Está complicado, ¿verdad? ¿Sí? Las comisuras labiales, queilosis y queilitis, ¿qué están denotando? Deficiencia de hierro. ¿Qué otra cosa me puede dar queilosis y queilitis? Deficiencia de folatos o deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque el hierro sirve para la reepitelización de los tejidos de la piel, de las mucosas, etcétera, etcétera. Entonces, la revisión de las mucosas es muy importante en hematología. Vean, igual, la revisión de la lengua es una lengua depapilada. ¿Por qué? Porque no tiene hierro. ¿Sí? Esa lengua puede doler en un momento dado, está depapilada. ¿Sí? Las papilas gustativas no las tiene prácticamente. Y así puede ser más hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el esófago también tiene células epiteliales. Y el hierro le sirve a esas células epiteliales para que revitalicen esos tejidos que están afectados. Entonces, cuando hay dolor y ardor al tragar, disfagia o disnofagia, a eso se le llama síndrome de Plummer-Vinson, ¿sí? Por deficiencia de hierro. Las manos. Espero que no sean las manos de ustedes estas, ¿verdad? La mano de ustedes es esta.
Entonces se hace una analogía, una comparación de las manos de un paciente anémico a un paciente normal. ¿Sí? Esta es la mano del explorador, esta es la mano del médico y esta es la mano del paciente. Bueno, es la mano de una mujer paciente. ¿Sí? Vean ustedes la palidez de tegumentos. En cambio aquí se supone que el médico está bien, el explorador, ¿sí? Pero siempre hacer comparaciones. Hematología es objetiva. Hay que ver. Igual estas son telangiectasias, pero en los dedos, debajo de los dedos, en las yemas de los dedos. Aquí no hay problema si sangra, ¿sí? El problema es en las mucosas. Las uñas, las faneras, son muy importantes revisarlas, explorarlas. Mañana que veamos anemia ferropénica, vamos a ver una serie de imágenes donde hay problemas con las uñas. Platoniquia y colioniquia. Platoniquia son uñas en forma de cuchara y colioniquia son uñas que tienen muchas estrías, son uñas quebradizas, son uñas que se caen con facilidad. Eso denota deficiencia de hierro. El vaso es tan importante en hematología explorarlo, ¿sí? Eh, Generalmente el pobre vaso nadie le hace caso, sale hasta en verso. Solamente el hematólogo lo revisa, pero ese es un error. El vaso lo tiene que explorar todo el mundo y tiene que saber cuánto mide, cuánto pesa, dónde se localiza, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el vaso es un órgano en etapa embrionaria hematopoyético y en etapa adulta es un órgano de destrucción, es un órgano de almacenamiento, es un órgano endocrino, es un órgano secretor. El vaso tiene función, el vaso es tan importante como el corazón, como el hígado. Por supuesto, si el vaso lo extirpamos, que se llama esplenectomía, pues no se va a morir el paciente, siempre y cuando hayamos tomado las precauciones de vida, vacunándolo contra el neumococo, contra los hemófilos influenza. ¿Por qué? Porque el vaso es el único órgano, el único tejido que produce un anticuerpo en contra de esos microorganismos. Por eso es tan importante el vaso. Y además el vaso puede almacenar hasta 1 litro de sangre en condiciones patológicas. Cuando hay un accidente, por ejemplo, cuando el paciente se accidente, está sangrando, lo que hace el vaso es, se extiende como tiene tejido muscular, aunque es muy poquito, pero suficiente para extenderse y recabar hasta 1 litro de sangre. Y entonces ese litro de sangre lo va a ir cediendo poquito a poco, fíjense. Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, el pacientito hay que explorarle el vaso, se coloca en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Le pedimos que inspire aire y al momento de exhalar el aire le metemos la manita de manera muy cuidadosa para que no vayamos a romper el vaso. Cuando el vaso está crecido y si somos bruscos, corremos el riesgo de romperlo. El vaso es un órgano muy, muy, pero muy delicado, ¿sí? Se rompe con una facilidad enorme. Entonces, vaso e hígado hay que explorarlos, hay que hacerle el ultrasonido. Esas son imágenes de un paciente que cursa con drepanocitosis. Por ahí están circulando miles de millones de eritrocitos, pero que están deformes, que en su punta llevan una lanza y están picoteando los endotelios. Se corre el riesgo de trombosis. Entonces, con el tiempo, ese intercambio gaseoso no se da en los tejidos. Y entonces, el paciente empieza a expresar muerte de su tejido. Primero hay lesión, hay isquemia y hay necrosis y luego hay abscesos. Esos abscesos, precisamente, que son típicos en la gente negra, la gente de color, porque la drepanocitosis es más frecuente en la gente negra, ¿sí? Hace que claudique el paciente, que al caminar traiga claudicación. Si ustedes están en su consultorio y ven venir a un paciente morenito, colochito, costeño, y que viene claudicando, pues ustedes están infiriendo dos cosas. O tiene insuficiencia venosa
o tiene drepanocitosis. Yo me voy por la drepanocitosis. Por eso es tan importante conocer los antecedentes. Y lo mismo es con las petequias, ¿no? ¿Sí? Pacientes que tienen alteraciones en sus vasos sanguíneos o en sus plaquetas en cantidad o calidad pueden generar petequias, ¿verdad? Que son del tamaño de la cabecita de un alfiler. Esta lesión me está traduciendo que hay pocas plaquetas en la circulación, hay plaquetopenia, hay trombocitopenia. Se acompaña, por ejemplo, en las leucemias, se acompaña de trombocitopenia. Esas son las púrpuras, ¿verdad? Las petequias son muchas cabecitas y las púrpuras son pocas. Esta púrpura se va a ir haciendo azul, va a generar a moretones. Este es un paciente con hemofilia. Este paciente tiene un sangrado acá en esta rodilla izquierda, tiene hemartrosis. La hemartrosis es muy peligrosa. Entonces, cuando estén ante un paciente hemofílico, cuando estén ejerciendo su servicio social o ejerciendo su profesión como médicos y encuentren esta situación, fíjense, doctor, hace 3 horas el niño se golpeó y es hemofílico y le llega a ustedes así. Lo primero que tienen que hacer es ponerle hielo, aplicarle hielo envuelto, ¿verdad? Con algo para que no le queme directamente, para que no siga no viendo flujo, ¿sí? Porque acuérdense que aquí se le está provocando una vasodilatación. Hay histamina que está liberando esos vasodilatadores. Entonces, si le ponemos hielo y una férula posterior, le disminuimos la hinchazón y el dolor al paciente, ¿sí? Lo que tienen que hacer es canalizarle una vena, si se puede, y enviarlo con vena permeable a un centro hospitalario de segundo o tercer nivel que lo va a tratar. Si no se corrige el problema con antiinflamatorios no de menos corticoides, menos aspirina, ¿sí? con otro tipo de antiinflamatorio, habrá que llamar al traumatólogo antes de iniciar la intervención quirúrgica para sacar esa sangre, porque esa sangre tiene enzimas proteolíticas, está lisando los tejidos, los cartílagos de crecimiento los está destruyendo. Por eso los niños con hemofilia tienen un crecimiento y un desarrollo anormal por este tipo de alteraciones. Se dice que estadísticamente, cuando hay más de 2 o 3 hemartrosis en la misma región, en la misma rodilla, esa rodilla corre el riesgo de anquilosarse, pegarse y ya no flexionarse, ¿sí? Como si le pusiéramos aquí cemento, ¿verdad? Ya no se va a flexionar, entonces a eso se le llama anquilosis. Y la anquilosis, o en este caso el proceso inflamatorio, le causa incapacidad funcional al paciente, y la anquilosis con mucho más razón. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Ustedes como médicos van a ver a niños hemofílicos. No se olviden, primero hielo, inmediatamente hielo para evitar que se siga inflamando. Y luego una férula posterior hasta este nivel más o menos, desde acá o desde el pie hasta acá más o menos. ¿Para qué? Para que la rodilla no tenga movimiento, porque el movimiento le produce más inflamación y le produce más dolor. Este es un pacientito que tenía una leucemia del timo. Vean ustedes cómo llegó el paciente. Esta es una fotografía real, es una tele de tórax real. Llegó el pacientito con datos de insuficiencia respiratoria. Pero la insuficiencia respiratoria no era por la anemia, sino por el ensanchamiento del mediastino, por crecimiento del timo, ¿sí? Entonces el timo estaba tan crecido, y como el timo está localizado en esta región del mediastino y los órganos que colindan con el timo son el corazón y los pulmones, la pleura, pues fueron desplazados. Entonces el niño llegó con datos de dificultad respiratoria, sí, pero tenía su leucemia. Se le empezó a tratar a ese niño y vean ustedes, ¿sí? El timo disminuyó de tamaño y volvió la cavidad cardíaca a su estado natural, a su estado normal. La endoscopía en hematología es muy importante, ¿sí? Sobre todo cuando estamos sospechando que hay acloridria,
cuando hay una enfermedad autoinmune que está afectando las células parietales de la mucosa del estómago, pues acuérdense ustedes que la mucosa del estómago produce ciertas sustancias como ácido clorhídrico, como factor intrínseco, que son indispensables para que el hierro férrico se convierta en hierro ferroso, para que se produzca el factor intrínseco, que a nivel de intestino delgado el factor intrínseco va a ser transportar ahí la vitamina B12, protegerla e internalizarla al enterocito. Esa es la función del factor intrínseco, ¿sí? No se da, el factor intrínseco no actúa en el estómago. El factor intrínseco se produce en el estómago y actúa a nivel de intestino delgado. Quede bien clarito eso, ¿sí? Bueno, entonces la endoscopía se hace para eso. También otra condición que nos puede causar síndrome anémico son los pólipos. Los pólipos son unos tumorcitos que se presentan, todos estos que ven ustedes aquí como uvitas, son pólipos. Esos pólipos en un momento dado se pueden romper y provocar sangrado abdominal y provocar la irritación a ese paciente, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es quitarle el pedazo de intestino enfermo. Obviamente, si es duodeno, ilion, si es yeyuno, es donde se absorben los nutrientes, pues ese paciente va a tener síndrome de mala absorción intestinal, porque no se va a poder, es decir, la longitud del intestino que es destinado para absorber nutrientes está disminuida, pero le corregimos el problema. Bueno. Déjenme, con esto vamos a terminar. Espero que no estén aburridos. ¿Sí? Bueno, este es un histograma de distribución de frecuencias. Todo lo que está, este es para los glóbulos rojos, este es para las plaquetas, este es para la hemoglobina. ¿Sí? Entonces nos vamos a ubicar ahorita en los glóbulos rojos. Todo lo que está en el centro es normocítico. Todo lo que se desplaza a la izquierda es microcítico. Y todo lo que se desplaza a la derecha es macrocítico. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense. Ese es un paciente hombre que tiene 13.2 gramos de hemoglobina por decilitro. Yo les pregunto a ustedes, ¿tiene anemia, sí o no? ¿O cursa con anemia, sí o no? Sí, Fuerte. sí, doctor. Es hombre. ¿Tiene anemia, sí o no? Sí, Sí tiene anemia, porque ¿cuál es el límite de gramos de hemoglobina en un hombre? De 14 a 16. Entonces se tiene 13. Entonces ya tiene anemia. Ahora queremos ver de qué tipo. Entonces el primer índice que vamos a valorar es el volumen corpuscular medio, que se mide en femtolitros. Tiene 90. ¿Cómo está con relación a lo normal? ¿Cuál es el valor normal? En femtolitros de volumen globular. ¿Valor normal? De 80 a 100. De 80 o de 83 a 100. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿En qué rango está? Normal. Está normal. Entonces, ¿hay anemia? Sí. sí. ¿Cómo está el volumen globular? Normal. Anemia normocítica, ¿verdad? Ya le vamos poniendo el primer apellido. Ahora quiero ver cuánta hemoglobina hay en 100 mililitros de glóbulos rojos. Y eso lo mido con la concentración media de hemoglobina globular o corpuscular, que se mide en gramos por decilitro. Tiene 32. ¿Cuál es el valor normal? De Todo esto 32 ya a lo deben 30. de saber, porque ya vieron la citometría hemática, ya deben de tenerlo en su CPU cerebral todo esto. Valor normal De 32 a 34 en los de hombres. 32 a 34. ¿Cómo está? Normal. 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 Ahora, ¿qué anemia tiene entonces?
Anemia normocítica, Normocítica, normocrómica. ¿Ok? Bueno, entonces así se interpreta. ¿Sí? Y aquí está. Miren, el tamaño del eritrocito es normal. Si tuviera a la izquierda fuera microcítico. Si tuviera a la derecha fuera macrocítico. ¿Estamos de acuerdo? Pero está en el centro, está normal. Es una anemia normocítica, normocrómica. Ahora vamos a revisar los leucocitos, ¿cómo están? Los leucocitos totales tienen 16.680. De ellos queremos ver la diferencia. ¿Cuántos linfocitos tiene? Tiene 10.900 linfocitos, porque tiene el 65%. Es decir, si ustedes multiplican 16.680 por 65.3, le va a dar 10.900. Valor de linfocitos. De 1.500 a 4.000. ¿Cuántos tiene este paciente? ¿Cómo está? Elevados. Elevado. ¿Cómo se llama eso? Linfocitosis. Linfocitosis. Entonces tiene una leucocitosis con linfocitosis. ¿Sí? Pero un proceso viral nunca me da 10.900 linfocitos. Mucho menos, ese es mucho menos el valor que me da. Cuando mucho, 5.000 o 6.000, pero no 10.000. Si este paciente durante 4 semanas mantiene esta cantidad de linfocitos, a eso lo catalogo como anemia linfocítica. Leucemia, perdón, linfocítica. ¿Ok? Bueno, ahora quiero ver cómo están las plaquetitas. Las plaquetitas tienen 332.000, porque aquí dice 10 a la 3, le agregan 3 ceros y son 332.000. ¿Cómo está con relación a su valor normal? Normal. Entonces las plaquetas están normales. Lo que el paciente tiene es su anemia normocítica, normocrómica, más tiene neutrofilia, perdón, leucocitosis con linfocitosis. Seguramente es una leucemia linfocítica. ¿Qué es lo que hay que hacerle? Un frotis de sangre periférica. ¿Sí? Y vigilar que esta cifra se mantenga durante 4 semanas. Si se mantiene durante 4 semanas, ese paciente tiene una leucemia linfocítica. Ahora vamos a ver otro. ¿Sí? Vamos a ver otro. Ubíquense en la hemoglobina. ¿Cuánto tiene de hemoglobina? ¿Tiene anemia, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Tiene anemia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el otro índice que vamos a valorar? El volumen corpuscular medio. ¿Cuánto tiene? 61. 61. ¿Cómo está con relación al tamaño, al volumen normal? Disminuido, ¿verdad? Disminuido. ¿Cómo se llama eso? Microcítico. 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 Microcítico, ¿ok? Ahora voy a ver cómo está la cantidad de hemoglobina en 100 mililitros de glóbulos rojos. ¿Cómo lo mido? Con la concentración media de hemoglobina globular. ¿Cuánto tiene? Aquí. 30. ¿Cuál es el valor normal? A 39, 34. 34. ¿Qué anemia tiene entonces este paciente? Microcítica y Microcítica hipocrómica. hipocrómica. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Deficiencia de qué? Hierro. De hierro. Hierro. ¿Cuál otro? Protoporfirina. La No, vitamina no. Protoporfirina. Cadenas globínicas. ¿Sí? Porque esas 3 moléculas constituyen al eritrocito, le dan el tamaño al eritrocito. Entonces, ¿en qué sospecho? ¿Ya vieron las células cómo están? Porque esto tiene que corroborarse con esto. A mí lo que me llama la atención es que el volumen globular está muy bajo. Una deficiencia de hierro generalmente no me da ese volumen globular muy bajo. ¿En qué sospecho entonces?
Vean la morfología de las células. ¿Sí? Tiene liptocitos, tiene eritrocitos microcíticos. ¿Ya ven la palidez que tienen los eritrocitos? ¿Sí lo ven? La palidez en el centro. Sí, doc. Un eritrocito normal es esto, miren, estos. Pero miren, la inmensa mayoría de eritrocitos tienen palidez en su centro. Se llaman células en blanco de tiro. ¿Saben qué tiene este paciente? ¿Saben qué estructura está afectada? La Las protosofía. cadenas ¿No? globínicas. ¿Sí? Las cadenas globínicas. ¿Cómo se le llama a la patología que está afectada a las cadenas globínicas? Talasemia. 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 Este paciente tiene una talasemia. ¿Ya ven para qué sirven los índices y los parámetros? ¿Sí? Quien no sabe esto, le empieza a dar hierro a estos pacientes. ¿Cómo está el hierro en las talasemias? Normal. Normal. Normal, normal. Y si ustedes le dan hierro, ¿qué le van a provocar a ese paciente? Una intoxicación. Exceso de hierro. Intoxicación, intoxicación en el corazón, en el hígado, en el páncreas, etcétera. Le van a provocar insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, párenle de contar. ¿Cuántas cientos de gentes habremos afectado por no conocer esto? Uf. La clave, entonces, fíjense, está en el volumen globular. Nunca una anemia ferropénica da un volumen globular tan bajo. Claro, esto porque yo lo he estudiado, por eso lo sé. ¿Sí? Por eso hay que estudiar con mucha profundidad todo esto. ¿Cómo están los leucocitos? Normales. ¿Sí? Están normales. Si hacemos las conversiones, están normales. ¿Cómo están las plaquetas? 390,000 están normales. Entonces, tienen una anemia microcítica hipocrómica debido a una talasemia. ¿Qué hay que hacer entonces con ellos? Estudiarles sus cadenas globínicas. Y no estarle administrando hierro. Y hay que cuantificar el hierro también. Hierro sérico, capacidad total de fijación, índice de saturación, ferritina y hemosiderina. Ahí les va otro. Vamos a ver, vamos a empezar con la hemoglobina. Es un hombre adulto, tiene 12,8. ¿Tiene anemia, sí o no? Sí. Tiene anemia. Sí. Tiene un volumen corpuscular medio de 118. ¿Cómo se le llama eso? Macrocítico. Macrocítico, ¿verdad? O megaloblástico. Ahora vamos a ver cuánta hemoglobina hay en esos eritrocitos, en 100 mililitros de glóbulos rojos. Hay 33,8 gramos de hemoglobina por decilitro. ¿Cómo está con relación a lo normal? Normal, ¿verdad? Normal. Está normal, cae dentro del parámetro, ¿sí? Entonces es una anemia macrocítica normocrómica. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es una anemia macrocítica normocrómica. Ahora la vamos a ver acá, en el histograma, ¿sí? Fíjense, hay una población, si fuera normocítica sería acá, es macrocítica, ¿sí? Entonces hay una población de células que está a la derecha del histograma, eso quiere decir macrocitosis. Eso me está diciendo los 118 volumen corpuscular medio, esta. Pero hay una población que es normocítica, ¿sí? Y puede existir, pero aquí hay una población macrocítica. Entonces es una anemia macrocítica normocrómica. Ahora, vean las células. ¿Se parecen a estas? No. No, ¿verdad?
¿Qué ven? ¿Qué observan? Están grandes. Células muy grandes, ¿verdad? Entonces, el frotis, por eso es tan importante los frotis. El frotis tiene que corroborar lo que el laboratorio me está diciendo. ¿Se dan cuenta? Por eso he dicho, hematología es objetiva. Aquí no estamos inventando el hilo negro, ni las aguas blancas. Es objetividad. Aquí está, miren, estos son gigantoblastos. Son eritrocitos muy grandes que no duplicaron su DNA, ¿sí? O que lo están duplicando, pero muy lentamente. Entonces, lo que está pasando en el citoplasma es que hay síntesis proteica. La hemoglobina se está sintetizando, pero el núcleo no se está dividiendo. Entonces, hay un asincronismo núcleo-citoplasma. ¿Cómo están las plaquetitas? Normales, 239,000. ¿Cómo están los leucocitos? Normales, ¿sí? Entonces, es una anemia megaloblástica. ¿Cuál, desde el punto de vista estadístico, cuál podría ser la primera posibilidad? Deficiencia de folatos. Segunda posibilidad, deficiencia de vitamina B12. Ujú. Tercera posibilidad, deficiencia del factor intrínseco. ¿Sí me van entendiendo? Sí, Eso es doctor. muy importante, ¿sí? Hay que pensar. Porque estoy viendo, estoy corroborando el frotis con lo que me está reportando el aparato. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos, muchachos. Discúlpenme, no sabía que me había salido del, ¿cómo se llama? Espero que les haya servido de algo toda esta información. Mañana vamos a empezar con la primera anemia, que es la anemia ferropénica. Esa es una introducción nada más para que se vayan emocionando. ¿Sale? Nos vemos mañana entonces. Sí, verdad que está bien. Hasta luego.